tengan cada uno de ustedes en este día sábado. Tenemos la penúltima clase de este curso en la segunda parte del libro de Ruth, que son los capítulos 2 y 3 y 4, ¿verdad? Capítulos 3 y 4. Ya habíamos estudiado el ciclo anterior, los capítulos 1 y 2. Pero hoy estamos con los últimos dos capítulos y estamos estudiando el último capítulo, el capítulo 4, y ya estamos finalizando. O sea, esta es la penúltima clase. Y los que no han podido estar, yo sé que por las actividades de fin de año va a ser difícil, ya sea por iglesia, compromisos de familia o que andan de compras, en fin, ¿verdad? Tantas cosas compromisos que surgen en este tiempo, pero espero que puedan ver este video, ¿verdad? Y para los que logren conectarse, pues aquí estamos siempre presentes en el día sábado a las 7:30 aquí en el área de Centroamérica, y serán otras horas de acuerdo a los horarios de cada uno de los países donde están pues visualizando esta clase. Bien, quiero hacer un recordatorio de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Para ello quiero leer de nuevo los capítulos 3 y 4, y quiero auxiliarme de de esta aplicación. Vamos a ir a los capítulos 3 y 4 del libro de Ruth, para familiarizarnos de nuevo con el contenido que ya hemos estado estudiando. Dice el capítulo 3: después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada, y te levantarás pues, y te ungirás, y vistiéndote los vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás, y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. En los capítulos anteriores, capítulo 1 y capítulo 2, acuérdense, el capítulo 1 narra todo la historia de los acontecimientos de la familia de Elimelech y de Noemí, junto con Malón y Kelión, que sus hijos, que salieron de Belén y se fueron a los campos de Moab. La razón por la cual salieron era que había una sequía, una hambruna, y en los campos de Moab siempre había tierra para cosechar, y era muy fructífero, porque estaba irrigado por el parte del río, de varios ríos. Y eran famosos en ese entonces, que todo el mundo buscaba los campos de Moab por ser muy fructíferos. Entonces ellos se fueron ahí sin considerar que Dios les había dicho que deberían de permanecer en la región de Judá, que es la tierra que Él les había dado, que Él les iba a cuidar, les iba a proteger, pero por algo había permitido esa sequía, ¿verdad? Esa hambruna que estaba desarrollándose, que tuvieron temor, y surgió la idea de emigrar hacia los campos de Moab. También ellos obviaron que Moab era una ciudad que Dios había prohibido que fueran, porque ellos no habían eh, provisto un cuido, o no habían dejado que el pueblo de Israel pasara por sus tierras, y al contrario, quisieron matarlos. Esa es la historia que encontramos allá con el profeta de Balac y el rey Balán. Balac y Balaán, ¿verdad? Balaán es el profeta y Balac es el rey moabita, que le pidió por dinero al profeta que maldijera a aquel pueblo que venía de destruir los muros de Jericó.
Y además de eso, ellos tenían muchas prácticas paganas que eran por contrario a la voluntad de Dios. Y justamente eso fue porque el consejo al final de Balaam fue como no pudo, más bien dicho, como no pudo él maldecir porque Dios le prohibió que lo hiciera, eh, él les aconsejó a los moabitas que se fueran a buscar a los israelitas y que enviaran mujeres. Y así fue, ¿verdad? Las mujeres se conoce históricamente que eran mujeres muy hermosas, las moabitas. Y se metieron con los israelitas y de esa manera pues pecaron. Fueron el mal siempre busca la manera de hacernos caer y por eso debemos de estar atentos a todo lo que acontece a nuestro alrededor y no separarnos del amor de Dios, ¿verdad? Estar siempre sujetos a Él, porque el adversario es muy perspicaz, es muy constante en sus artimañas y es muy versátil también, ¿verdad? Muy sutil para hacernos caer en pecado y pues en algunos casos hasta que algunos abandonan el cristianismo. Pero en este caso, la familia de Elimelech con la filosofía de pensamiento que había en aquel entonces, tal y como comienza el capítulo 1 que dice que era la época de los jueces. Justamente era la última etapa de los jueces y se caracterizaba porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y Elimelech no era la excepción, ¿verdad? Él tomó la decisión juntamente con Noemí de irse de Belén, el lugar donde Dios les guardaba y protegía, y no tuvieron la suficiente fe, vamos a suponer eso, de que eso fue lo que ellos buscaron, ¿verdad? La proteger a la familia. ¿Y está bien o está mal? Pues está bien, pues es proteger a la familia. Pero se olvidaron que sobre la eh, familia está nuestra devoción a Dios y Dios se encarga de nuestra familia. Lo sigue haciendo, lo hubiera hecho en la época de Elimelech, pero también lo hace en nuestra época. Y eso es justamente lo que pasó. ¿Verdad? Y por eso encontramos que se casaron los hijos y una de las nueras se fue, Orfa, y solamente se quedó Ruth, se murió Elimelech, se murieron sus dos hijos y al final solo quedó Ruth con Noemí. Y todos sabemos la historia de que Ruth no quiso abandonar a Noemí y la famosa frase, ¿verdad? De que eh, no, Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y donde muera yo voy a morir y donde tú vivas, ahí viviré. O sea, ella estaba decidida a irse y no solamente por cuidar de Noemí, sino también convencida del Dios que adoraba Noemí. Y de seguro había visto cómo Noemí había vuelto su corazón al Señor y por eso Noemí tomó la decisión de volver a las tierras de Belén a la región de Judá de nuevo y entrando en el capítulo 2 encontramos que Ruth le pide que la deje ir a buscar eh, comida y ella sabía que de acuerdo a la ley de seguro había aprendido de Noemí que era el tiempo de la cosecha y los dueños de las parcelas tenían la responsabilidad bíblica, o sea, de ley del Antiguo Testamento, que deberían dejar una parte, las orillas de cada terreno de cultivo de trigo y cebada tenían que dejarlas. Generalmente era la cebada y no la cortaban, sino que cortaban todo lo de en medio y lo que se caía tampoco lo deberían de recoger, sino eso era para las viudas, para los pobres y para los desamparados, ¿verdad? Esa era la forma en que Dios también cuidaba a este grupo de personas.
Y así hizo Ruth, ¿verdad? Se fue, buscó un campo y vio que estaban cosechando, pidió permiso y comenzó a recoger. Fue muy dinámica ella, fue muy este, trabajadora, ¿verdad? Muy eficaz todo lo que hizo. Y el capataz le echó el ojo de que era una mujer que era, trabajaba con tesón y, y muy productiva, ¿verdad? Así es que eh, cuando llegó vos, preguntó, ¿verdad? ¿Quién era esa muchacha que no la había visto, conocía? Eso quiere decir que vos conocía a sus trabajadores y el capataz le explicó quién era ella, ¿verdad? Ella le dijo Ruth, la que ha regresado con Noemí de las tierras de Moab, es Ruth la Moabita. Entonces, sabían quién era, conocían su historia y comenzaron a conocer su carácter, su personalidad, su forma de ser, y comenzaron a ver que era una mujer virtuosa y lo califican a ella en el capítulo 13 y en el capítulo 4. Y vemos que Booz se acerca a ella y la cuida, ¿verdad? La guarda y la protege y además le provisiona para que lleve a comida a Ruth, a Noemí. Cuando después de haber terminado lleva comida hacia Noemí, Noemí le pregunta, ¿de dónde sacaste esto? Y ella le explica, ¿verdad? Y le dice quién era y le dice que es Booz. Entonces ella conocía y sabía que Booz era un pariente cercano. Entonces vio una luz en el fondo, Noemí, de esperanza tanto para ella como para Ruth, porque ese era el Goel, era el que podía redimir, de de cuidar de ellas, ¿verdad? Como redentor, porque había una ley de levirato que exigía que los, los parientes, si alguno de ellos había muerto y no había tenido hijos y su mujer estaba viva, podía casarse con ella y los hijos que tuviera con ella iban a ser los primogénitos y de ellos iban a heredar todas las tierras. Pues esa más o menos decía esa ley. Y encontramos pues que Ruth encontró esa esperanza y por eso dije, después le dijo en el versículo 1, su suegra Noemí, hija mía, no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente? Y cuando dice que pariente es el Goel, con cuyas criadas tú has estado. Entonces, cuando supo la información de quién era aquella era, ella, vio, ¿verdad? Vio ella que Dios estaba ya abriendo las puertas de una esperanza muy pronto para ellas como viudas que estaban completamente desamparadas y no había ningún hombre que les diera significado, de acuerdo a la cultura de aquel entonces. Versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, o sea, del montón de personas que estaban ahí. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, o sea, el Goel. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Y la primera era no abandonar a Noemí.
Y la siguiente, a la cual se está refiriendo vos, es que no, como dice aquí, por cuanto no eres, perdón, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. O sea, ella reconoce de Ruth que no fue a buscar a los ricos o a los jóvenes, y ella siendo joven también, sino que él de seguro era mayor que Ruth. Y por consejo de Noemí, ella se quedó ahí. Y, y de seguro hubo una atracción, ¿verdad? No podemos obviar eso, una atracción entre Booz y Ruth, atracción que se fue cultivando poco a poco en una relación muy corta que tuvieron y que al final pues se terminan casándose, que es parte de lo que vamos a ver en el capítulo 4 este día. Así es que, versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. O sea, cuando ella llegó a la era y vio donde se había acostado Booz, cuando dice aquí que su corazón estaba contento, quiere decir que había tomado vino fermentado y que estaba medio mareado, ¿verdad? Y eso hizo pues que le diera sueño y se fue a acostar. Y ahí justamente fue Ruth a acostarse a sus pies. Esa era una costumbre en aquel entonces, la costumbre de pedir que el Goel se hiciera responsable no solamente de ella, sino de las propiedades que estaba vendiendo Noemí y que redimiera para que la heredad no se perdiera y que hubiera un descendiente de Elimelech como tal. Esa era una manera que Dios dejó para que se protegiera la raza misma del pueblo de Israel. Versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, que yo haré contigo todo lo que tú digas. Y cuando dice haré contigo, él conocía la ley y sabía qué es lo que tenía que hacer. Él mismo dice que ahí había un pariente que era más cercano que él. Y de acuerdo a eso, tenía que hacer varias cosas para que al final, si no redimía la otra persona, él iba a redimir. Entonces dice el versículo eh, 12, ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. O sea, él conocía a otra persona que era más cercana a que él, ¿verdad? De Elimelech. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Entonces, cuando él le afirma aquí a Ruth, yo te redimiré, él está comprometiéndose con Ruth, pero tiene que pasar primero el pariente más cercano. Dice el versículo 14, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudiesen reconocerla unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniendo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. O sea, muy atento, ¿verdad? Muy amable, muy caballero, Booz. Eso quiere decir que ya su corazón estaba prendido de Ruth. Y Ruth, pues también, ¿verdad? No lo rechazó. Así que le dio, lo mandó, no la mandó a casa con las manos vacías, sino que se fue con una medida de cebada. Versículo 16, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía?
Y le contó ella todo lo que con aquel varón había acontecido. Y dijo Noemí, estas 6 medidas de cebada, le dijo Noemí, Ruth, ¿verdad? Me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea, ya era de mañana, habían pasado toda la noche dormidos, en la madrugada se levantaron y pasó todo lo que acabamos de leer. Y antes que todo el mundo despertara, le dio las medidas de cebada, se fue Ruth y preparó a Booz, ¿verdad? Comenzó a preparar todo para cuando se encontrara en esa mañana con el pariente más cercano. Ese es lo que vamos a ver en el capítulo 4. Comenzamos a ver en el capítulo 4 los primeros versículos del 1 al 4 la semana pasada y vimos más o menos esto. Dice, eh, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. O sea, era costumbre en aquel entonces que para eh, hablar sobre asuntos de negocios se iban a la puerta de la entrada de la ciudad y tenían que estar unos testigos y unos ancianos, ¿verdad? O más bien dicho, los ancianos deberían de ser los testigos de estas decisiones de negocio que se tomaban. Esa era la costumbre. Por eso es que él estaba a la puerta. Y cuando lo vio y le dice, ¿verdad? Fulano, ven acá y siéntate. La palabra fulano, eh, ¿por qué no aparece el nombre de esta persona aquí? Bueno, la mayoría de comentaristas se sostienen que Dios no quiso que el nombre de esta persona quedara escrito en este libro simplemente porque, bueno, no simplemente, ¿verdad? Sino la razón es que dándole el privilegio de que pudiera redimir, no redimió a Ruth, a Noemí y a Ruth, sino que lo negó, ¿verdad? No quiso redimir. Y ahí se aplica una ley, la ley de la casa del descalzado, que es el que vamos a ver. Y no era meritorio, no era digno de que su nombre apareciera en esta historia. Y por eso fulano. También hace referencia la palabra fulano en el hebreo a una persona, a un hombre viudo, ¿verdad? O sea, que había estado casado y estaba viudo en ese entonces. Y tenía todas sus posesiones también, ya tenía hijos mayores. Y eso es una de las razones por las cuales se cree que él dimitió. Entonces dice, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, o sea, vos, y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados. Bueno, esto es lo que vamos a ver esta semana, ¿verdad? Perdón, ahí corrijo. Hasta el capítulo 3 al final llegamos la semana pasada. Esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, sí, eh, él decide, ¿verdad? Y se decide hacértelo saber, estés enterado. ¿Y para qué? ¿Qué le estaba pidiendo vos a este fulano? Que aplicara la ley, ¿verdad? Que era el responsable directo de redimir a Ruth y a Noemí y redimir el nombre de Elimelech, el pariente cercano de él. ¿Verdad? Y eso es lo que justamente le está diciendo, cumple con la ley, ¿verdad? Cumple con la ley.
Y por eso dice, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿Verdad? Entonces, sí. Entonces, replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, él no quiso redimir. Y una de las posibles razones por las cuales no redimió, que es lo más probable, es que él ya había heredado sus tierras y sus tierras estaban a nombre de sus hijos. Y, y por eso él no, por ser viudo ya, ¿verdad? Ya no tenía esas tierras y quizás tenía otras, pero iban a dejar de ser de él, sino iban a ser de el, el hijo que tuviera con Ruth. Así es que en cierta medida tanto vos como Ruth dieron gracias a Dios, ¿verdad? Que no quiso redimir porque ya Ruth, no, más bien dicho, eh, vos ya se había hecho la idea de que él iba a ser el que iba a redimir a Ruth y a Noemi. Bien, vamos a llegar hasta aquí porque la otra parte es la que vamos a ver la otra semana, pero ya tenemos la idea de lo que vamos a estar viendo. Quiero eh, auxiliarme en este caso de una presentación que he preparado para tener una guía, ¿verdad? Solo que me avisan si están viendo mi pantalla. Sí, hermano. Sí, ok. Bueno, vamos a entrar a toda la trama de una boda, ¿verdad? La trama de una boda. La sesión 5 del estudio del libro de Ruth, que es esta que vamos a desarrollar. Y el tema de las flores es por la boda, ¿verdad? Por lado de la boda. Son 22 versículos. Vamos a ver la primera parte de los versículos hoy. Boaz se casa con Ruth. Ese es el tema del capítulo 4. Del 1 al 22, aquí termina la historia de Ruth, la moabita, que llegó a ser bisabuela del rey David, el más famoso rey de Israel. Por ese motivo, su nombre aparece en las listas de los antepasados de Jesús, ¿verdad? Así que capítulo Mateo 1, 5 y 6, ahí encontramos en la genealogía parte de eso, ¿verdad? Así que, Robert, si lo puedes leer. Amén. Salmón engendró de Raab a Oz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ok, entonces ahí vemos, ¿verdad? Tanto Rahab como Ruth eran dos mujeres que no eran israelitas, mucho menos judías, pero que están en el linaje del Señor Jesús. Eso quiere decir que también el, ese como secreto, ¿verdad? Ese misterio que estaba como escondido en el Antiguo Testamento y que fue revelado por Cristo Jesús, que Cristo vino para todos, no solamente para los judíos, para los israelitas. Eh, es, el principio está también dicho en que están incluidas estas dos mujeres en, en este texto. Hay otro libro que también lo menciona, que es el libro de Jonás, que todos los que se salvan en el libro de Jonás, los marineros y todo el pueblo de Ninivita eran paganos, no eran israelitas, no eran judíos. Y luego lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Mateo, en donde Cristo eh, les dice, ¿verdad? Porque los fariseos le estaban pidiendo señal y les dice, miren, señal no les será dada, sino la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, ese es tipo de Cristo. Y luego
los que se convirtieron, ¿verdad? En Nínive. Y todavía menciona ahí a la reina del sur, que es la reina de Java, una etíope. Así es que el mensaje, la profecía de que también para los gentiles es la salvación, está dicho casi en todo el Antiguo Testamento. El regreso el proceso de la boda de Ruth y de Booz. Ruth significa la amiga, la compañera, ¿verdad? Entonces la amiga y la compañera se va a casar con Booz, que tiene el significado de alegría, agrado, fuerza y firmeza. Entonces, una unión bastante interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Iba a ser la amiga y compañera de aquel hombre alegre, agradable, pero de una fuerza y de una firmeza de carácter. Y ese justamente es vos. El pariente más cercano se niega a redimir. Esta es la sección 1 que ustedes tienen ahí en su manual. Booz subió a la puerta y se sentó allí, el versículo 1 del 4, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, esto es lo que la ley decía, y dijo, sentaos aquí. Eran testigos de lo que el negocio que iba a hacer con este fulano. Y ellos se sentaron y luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Veamos, ¿verdad? Este es aspecto legal que Booz comenzó a hacer. Primero, él subió la puerta, que era el lugar donde se hacían los negocios. Y esperaba a que pasara aquel pariente, el fulano. Le habló al fulano y le dijo, ven acá, siéntate, que era la costumbre en aquel entonces cuando se iba a hablar algo de negocio. Y él vino y se sentó. En el versículo 2 tomó a 10 varones de los ancianos, porque eso decía la ley, y dijo, sentados aquí. Versículo 3 dijo, él dijo al pariente, Noemí vende parte de las tierras de Elimelech. Entonces, dicho esto, el pariente más cercano se niega a redimir, ¿verdad? Y yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Aquí se le fue el corazón para otro lado a Booz cuando escuchó de los labios del fulano decir eso, ¿verdad? Pero veamos qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que dijo Booz al fulano? Mira, le dijo, Noemí vende parte de las tierras de Elimelech. Así que decidí hacértelo saber para que lo compres la tierra. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Tú eres el Goel, tú eres el pariente más cercano que yo. Y tú estás en la responsabilidad de cumplir de la ley de Dios, ¿verdad? Eso es para mantener la descendencia. Y luego le dice en presencia de los 10 sentados de los ancianos. Entonces, la ley decía que debían de haber testigos para ese negocio, ¿verdad? Para cumplir con la ley. También, si tú quieres redimir, y si no quieres redimir, decláramelo, o sea, dímelo, ¿verdad? Yo quiero saberlo, porque después de ti yo puedo redimir. Así que quiero saber si redimirás. ¿Por qué no hay otro que redima? Si, si no lo haces tú, pues yo voy a redimir, ¿verdad? Ese dice en el 7 que no se ve allí, pero eso dice yo redimiré. Entonces el fulano, bien interesante esta palabra, el Gaal, no es el Goel, sino que el fulano es el Gaal, el rescatador, también tiene ese significado. Es el afear, es el cercano, el que compra, el defensor, el que libera, ¿verdad? El que libera. En este caso iba a liberar a Ruth y a Noemí. Eh, También era el vengador, porque era la misma palabra que se utilizaba para el vengador de la sangre. Esta era una ley que Dios dejó
porque digamos, si alguien intencionalmente mataba a otro en aquel entonces, se aplicaba la ley del talión, ¿verdad? O sea, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, este, este Gaal podía eh, vengarse por la muerte de un familiar. Pero también Dios, cuando habían muertes accidentales, ¿verdad? Digamos, que hubieran árboles de mango en aquel entonces, o de alguna fruta que haya en su país que acostumbran a tirarle ramas o piedras para bajarlas, para no cortarlas, subirse al árbol, porque puede ser muy peligroso, ¿verdad? Bueno, aquí acostumbramos en mi país, especialmente en la época de mangos, allá mayo, junio, julio, en nuestro país hay muchos árboles de mango y hay bastante mango de diferentes variedades y se acostumbra, ¿verdad?, a tirarles piedras y bajar los mangos de las cajas. Y si una de esas piedras que se tiró le cae a otra persona y lo mata, bueno, entonces fue accidental, no fue una intención. Este que cometió que hizo la muerte del asesinato sobre la otra persona siendo inocente, podía refugiarse en las ciudades de refugio. Y Josué estableció varias ciudades de refugio por orden de Dios. Y está establecida una ley cómo debería de administrarse las ciudades de refugio, ¿verdad? Así es que podían ir allí y mientras estuvieran allí, el vengador de la sangre no podía hacerles nada. Bien interesante cómo Dios cuida al inocente también y cómo se aplica la justicia de acuerdo a la ley. Ah, Almoní es parte de eso, es un hombre, un fulano, un tal, un viudo, es lo que yo les decía. El origen de esta palabra también está en esta frase Almoní, se le dijo también a este hombre, aunque no parece esta, sino que parece Gaal, pero también se utilizaba en fulano esta palabra, ¿verdad? Y significa un viudo. Ese es posiblemente lo que le pasaba a este hombre. Ahí en Proverbios 4:2, perdón, del capítulo 4 de Ruth, verso 2, en Proverbios 31-23, que dice lo siguiente, ¿verdad? Es que voy a pedir a Robert que lo lea. Amén. Proverbios 31-23. Ajá. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ok, entonces Proverbios hace alusión a esta ley. ¿Verdad? Que su marido, si era un hombre justo, a eso se está refiriendo porque el contexto habla de un hombre justo eh, que es reconocido en las puertas porque era un hombre justo cuando hacía negocios y se sentaba en las puertas y con los ancianos de la tierra para hacer negocios, no hacía cosas turbias, ¿verdad? Sin fuera de los testigos, especialmente los ancianos, porque así lo había establecido Dios en la ley. También tenemos el Levítico 25:8 al 17, pero vamos a leer nada más esta porción que está aquí, Robert. Amén. Eh, regáleme un minutico, hermano. Tienes todo el texto. Sí, es que ¿cómo se llama? Regáleme un minutico nada más. Ok. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que tu hermano hubiere vendido. Levítico del 13, ¿Perdón? en el Ok. versículo Levítico Amén. 25:13, En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. a vuestra posesión. O sea, todo el texto de Levirato está relacionado con el jubileo, ¿verdad? El tiempo de jubileo donde se restauraban todas las cosas. Los que estaban en la cárcel se salían, los habían comprado como esclavos, dejaban de ser esclavos, si tenían tierras
y las habían dado porque eran pobres y no podían sostenerse. Las tierras volvían a ellos. Era el tiempo de restauración. Ese es el tiempo del jubileo. Y justamente esta ley está incrustada en el contexto del tiempo del jubileo. La del hermano que emproveciere y vendiere algo de su posesión, como el caso de Noemí y de Ruth, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. O sea, el Goel, ¿verdad? El Goel. Noemí vende una parte de las tierras. El deber del Goel, el pariente redentor, era más que el deber de preservar el nombre de la familia de su hermano en Israel. También era el de mantener la tierra asignada a los miembros del clan dentro del clan, ¿verdad? Los miembros dentro del clan. Esto quiere decir que cuando Dios distribuyó las tierras y le ordenó a Josué que las distribuyera por las tribus, eso eh, iba a ser tierras de por vida que iban a ser para ellos. Esa es tanto la lucha del pueblo de Israel hasta el día de hoy, de su tierra, ¿verdad? La tierra que, que han tenido tantas dificultades para sostenerlas y que Dios se las dio a pesar de que ya estaban habitadas. Estaban habitadas por pueblos, aquí ahí tenemos una lista larga de algunos pueblos de unas etnias que ya desaparecieron, ¿verdad? No se sabe nada de ellos. Los jergueseos, los jebuseos, los amonitas, de eso sí, pero algunas que se mencionan ahí, de acuerdo a los teólogos, no se sabe nada más de ellos hasta el día de hoy. Así es que cumpliendo con ese mandamiento que Dios dejó, era importante que el Goel hiciera su labor. Y no solamente cumplir con su labor, sino que tenía que cumplir con tres cosas. Una, que estuviera dispuesto, o sea, que sí quisiera, ¿verdad? Redimir. Dos, que tuviera la capacidad económica y no solamente de voluntad de poderlo hacer. Y tres, que fuera una persona que eh, mantuviera en cumplimiento la ley como tal. Por eso es que vos es tipo de Cristo y eso es lo que vamos a ver en la última semana, ¿verdad? O sea, toda la tipología de de Cristo en vos, más bien dicho, lo de en todo la imagen de Cristo, cómo queda reflejada en vos, antes que Cristo lo mostrara en vida, ahora lo mostrara en hechos, lo mostrara en circunstancias en la vida. Ese es justamente lo que nos deja esto del Goel. Entonces el pariente declina y se aplica la ley del descalzado. Ah, ahí vamos a ver estos versículos. Dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Esto ya no le pareció mucho a él, ¿verdad? Mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O sea, vos le está haciendo ver lo que la ley decía. Y respondió el pariente, cuando supo eso, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea, por eso se sostiene que posiblemente él ya había asignado sus tierras a sus hijos. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. En Génesis, vamos a pedirle a Roberto que nos lea esto de Génesis, estos versículos que están aquí. Hey, hermano, dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano.
Esta es una historia muy bonita. Está ahí en ese capítulo 38. Eh, y la mujer es Tamar. Y esta mujer se le había muerto su marido, ¿verdad? Que era hijo de Judá. Eh, Quiero ver, sí. Bueno, no, creo que no era Tamar, o creo que sí. No me acuerdo realmente. Pero si lo busca Robert, a ver qué mujer era ahí en Génesis 38 a El la que cual se, te está refiriendo, el que, mientras yo cuento esta parte. Entonces Judá dijo a Onán. Onán era un hijo de Judá, y el hijo con el que se había casado esta mujer había muerto, ¿verdad? Por eso es que le dice, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, o sea, está cumpliendo con la ley. Eso es lo que decía la ley de Moisés. Y levanta descendencia a tu hermano. Pero ¿qué es lo que hizo Onán? Y hay una ley, ¿verdad? La ley de Onán. Él, con tal de no crear herederos, porque iba a perder mucho él como primogénito, porque no iba a quedarse él por las tierras de Judá, porque ya había muerto su hermano, él era el que tenía el derecho. eh, Dice que cada vez que tenía relaciones con esta mujer, en vez de eyacular en ella, lo vertía en la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios eh, lo condena porque no estaba haciendo lo que la voluntad de Dios decía a través de la ley, y se muere, ¿verdad? Dios permite que se muere y luego sigue la historia, ¿verdad? Pero es bien interesante qué es lo que pasa, y es el único caso que aparece en la Biblia sobre este acto de no cumplir con el mandamiento de Dios. ¿En contraste de qué mujer es? ¿Será Tamar? no, hermano, no, hermano. Ok. En lo que lees eso, Deuteronomio 25:6. Sí, amén. Cuando Va, hermanos dale. habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ujú. Entonces aquí vemos la ley aplicada de nuevo. Vamos a ver. Sí, es Tamar. Ya, tal y como decía, es, eh, es Tamar. Y luego Judá, eh, sin saberlo, ¿verdad? Ella se hace pasar como prostituta y se tiene relación con ella y le pide un bastón, le pide una toga y no me acuerdo qué otra cosa más para comprobar exactamente de quién era el hijo de que ella iba a tener. Y, está en la genealogía de Cristo, porque eh, viene de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá. Y la descendencia viene con la relación que Judá tuvo con Tamar. Interesante esa parte, y estudiarla como Dios permitió, ¿verdad? Esas cosas dentro de su voluntad, y saber de que Dios no se equivoca. Bien, bien interesante. Y justamente aquí vemos en Deuteronomio 25 la aplicación, más bien dicho, la ley, que es lo que dice, ¿verdad? Cuando tu hermano habitaren juntos y muriere alguno de ellos, y no tuviera hijo, la mujer del muerto será casada, no se casará fuera con hombre extraño, sino el cuñado, el inmediato, ¿verdad? Se va a casar con ella. Y si al cuñado siempre estuvo enamorado de ella, qué bien, ¿verdad? Contento él. Pero encontramos también en Mateo 22 del 24, no sé, creo que está, pero en el 24, en 22, 24, Amén. Di- ujú, Diciendo, Maestro, Moisés dijo,
Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Sigue leyendo solo para tener la idea de Pero por qué no se cumple la ley ahí. regáleme, hermano, porque no tengo el otro, el 25 no lo tengo, solo el Ah, no 24. lo tienes. No, Ok, hermano. entonces lo cuento, ¿verdad? Lo cuento. Mm. Dice, y Cristo les respondió a ellos esa pregunta, ¿verdad? Y que le dijeron, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia y le preguntan otros, ¿y en el cielo, de quién va a ser mujer? ¿Verdad? ¿Del que se murió o con el que se quedó? Entonces Cristo le responde y les dice que en el cielo ni se van a dar en casamientos ni nada, ¿verdad? Porque allá en el cielo el propósito es adorar a Dios. Así es que estaban completamente confundidos. Creyendo que las cosas terrenales se iban también a poner en práctica en los cielos. Y es otra cosa por completo lo que haremos, ¿verdad? En presencia del Señor por la eternidad. Entonces, ¿cómo contraatacó vos al fulano al expresar que él quería redimir, que redimiría, ¿verdad? Él. Primero le dice, cuando compres las tierras de Noemí, debes tomar a Ruth como esposa. Y segundo, el fulano se niega a redimir y dice, a vos redime tú. Como dije, la mayoría de estudiosos sostienen que el fulano, ¿verdad? Por la palabra que también se utilizaba para viudo, lo más probable es que él ya había entregado sus tierras a sus hijos, que ya estaba mayor y que ya era un viudo, ¿verdad? Y eso hacía de que peligraran sus propiedades, o sea, les quitaran a sus hijos y que el hijo que él tuviera con Ruth fuera el heredero de todo. Y él visualizó y dijo, no puedo redimir. Entonces se cumple la ley siguiente. De la ceremonia para legalizar los acuerdos y los documentos, veamos Ruth, los siguientes versículos, 7 y 9. Había desde ya hace tiempo esta costumbre, y no era tanto costumbre, sino que era la aplicación de la ley en Israel, tocante a la redención y al contrato, para la confirmación de cualquier negocio. El uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Esta es como una explicación que da el autor del libro de Ruth y luego vuelve a la historia, ¿verdad? Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el calzado. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelión, porque Quelión eran los hijos, ¿verdad? Quelión y Malón, los hijos de Elimelech. Entonces, todas las tierras de ellos pasaron a posesión de Booz. Y el hijo que tuvieran con Ruth iba a ser el heredero de todas esas posesiones. Entonces, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Eso nos dice el Salmo 127:3. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo, haré de ti una nación, ¿verdad? Una nación tan grande como las estrellas, y dice que le prometió una tierra. La tierra no solamente se refería a un lugar físico, sino a a una, una tierra, a un lugar espiritual, eh, que ese es la presencia misma de Dios, en donde este pueblo Dios quería que estuviera con él,
y que no solamente ellos, sino que nosotros, los gentiles, también fuéramos parte, parte de eso. Por eso es que encontramos en Juan capítulo 17, cuando Cristo está haciendo la oración por sus discípulos, por los 12, que son judíos, él dice, y también por estos, y ustedes pueden leer ahí en el capítulo 17 al final, hablando de todos los que, y también por esto, dice, todos los porque han creído en mí. Entonces ahí se refiere no solamente a los judíos a los cuales les está hablando, sino que también está orando por los no judíos, ¿verdad? Todos los que en mí han creído, ¿verdad? Haciendo referencia justamente a ese mandato de Dios. Y por eso Dios encomendó a Pablo como el, el apóstol de los gentiles, para llevar y expandir el evangelio a los gentiles, porque también para ellos había salvación. Así es que el amor de Dios nos ha abrigado a todos. Y para el Señor no es tierra, ¿verdad? No es tierra, Él no es heredero de tierra. La herencia de Él somos nosotros, ¿verdad? Los hijos. Y aquí herencia de Jehová son los hijos. Y justamente eh, quiero hacer énfasis en esta frase. Tanto, tanto como Booz y Ruth, los hijos que ellos tuvieran, eran del Señor y tenían un propósito en la vida para ellos. Nuestros hijos, si usamos ese calificativo de nuestro, realmente no son nuestros, ¿verdad? Dios nos ha dado la hermosa oportunidad de ser padres y no solamente de ser padres, sino de cumplir con nuestro primer ministerio, que es la familia. La familia es el lugar donde nosotros eh, podemos llevar o un infierno o un cielo, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestras casas. Y va a depender mucho de nosotros como padres. Somos si algunos no practican dentro de sus iglesias el discipulado, amén, por los que tienen énfasis muy marcado por hacer discípulos, ¿verdad? Pero hacer discípulos es tener un programa como iglesia de hacer discípulos que se preocupan por la gente, que están enseñándoles, que están ministrando y no solamente que tienen, no nos preocupamos porque les damos pan, les damos algo, no está hablando de cosas materiales, sino de preocuparse por su vida espiritual, de enseñarles la palabra, de enseñarles el evangelio y de mostrarles a Cristo, ¿verdad? Y llevarles en un proceso de crecimiento. Toda iglesia debería tener eh, una, un programa de discipulado. Y en la casa, nosotros somos los primeros en discipular a nuestros hijos. Somos los responsables de ello. Yo siempre le rogué a Dios que me permitiera llevar a mis hijos a los pies del Señor. Y cada vez que teníamos devocionales en casa, yo les hacía ver, ¿verdad?, la necesidad de estar. Mis hijos pequeños. Y Y gracias a Dios me dio el privilegio de llevar a uno de mis hijos a los pies del Señor en un devocional y como familia oramos y él hizo la oración y fue un día maravilloso. El mayor, él era un poquito más despierto y ya había aceptado con los líderes de nuestra iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, que él tomó la decisión. Eh, pero pues yo también le he pedido, todavía no están casados mis hijos, yo quiero casarlos y tener el privilegio de ver cómo van creciendo y cada vez más entregados sus hijos. Los dos están sirviendo dentro de la iglesia y no les he exigido, ¿verdad? Ellos han buscado, porque es algo que uno tiene que ministrar en la vida de ellos, que sean hombres de bien. Como digo, eh, no son nuestros,
nos da el privilegio de Dios para prepararlos, ministrarlos, discipularlos y enseñarles lo que también nosotros hemos aprendido y debemos de hacer eso y ser consecuentes con el llamado de también llevar a Cristo a nuestros hijos. No son nuestros, son del Señor, ¿verdad? Y nos da para que los ministremos. Debemos de hacerlo bien, porque si lo hacemos mal, sabemos las consecuencias que hay con los hijos que a veces no ministramos bien la vida de ellos. ¿Qué hizo el fulano? Veamos allí. La costumbre tocante a la redención del contrato para la firma del negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto le servía de testimonio. Booz le dijo, tómalo tú, y se quitó el zapato y dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido, o sea, ahora está en mi propiedad. Ese es también tipo de Cristo, ¿verdad? Porque es justamente lo que el, el hizo Cristo. Le quitó la, la patria potestad que tenía sobre los hombres Satanás y ahora estamos en las manos del Señor. Ese es justamente lo que de Boaz hizo, ¿verdad? Adquirió, o sea, la heredad prevalece y nosotros somos coherederos juntamente con Cristo para heredar también la vida eterna juntamente con Él. Entonces, la bondad y la delicadeza de Boaz conmueven profundamente el corazón de Ruth. Ella le dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Entonces el versículo 13, bien interesante en el versículo capítulo 2 verso 13, porque ella no era israelita, no era judía, pero mm, vos no hizo acepción de personas como tampoco Cristo hizo acepción de personas. Entonces acordémonos que nosotros mismos somos gentiles y estamos en nuestro tiempo sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Estábamos en otro tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en aquel mundo, en el mundo. Y en ese entonces también Ruth estaba alejada, pero cuando supo por medio de Noemí quién era el Dios, cómo era el Dios que adoraba, entonces ella se comprometió y siguió, ¿verdad? En fe, creyendo que Dios iba a obrar y a sacarla ahí y está viendo ya la esperanza, con la esperanza de lo que Dios iba a hacer a través de vos. Entonces, porque Él es nuestra paz, Cristo. Efesios, te voy a pedir que, Robert, que nos leas esos versículos del 11 al 14 del libro de Efesios. Amén. Así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidaban al hombre en el cuerpo y asimismo se llamaban circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte de las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Amén. Amén. Como dice aquí, ¿verdad? En el versículo 11, que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión, o sea, la circuncisión de los judíos, hecha por mano en la carne.
en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios. Y esa es justamente la labor de vos, dar esperanza y dar fe, ¿verdad? A creer en el Señor. Pero ahora, dice, Cristo Jesús, en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es vuestra paz. Y ese es justamente lo que está generando Booz en la vida de Ruth y en la vida de Noemí. Paz, ¿verdad? Pues ya no iban a estar tan afligidas, tan desamparadas, sino que Dios había provisto un hombre para que estuviera al tanto de estas dos mujeres y de su futuro. Entonces la humildad y el agradecimiento deberían llenar realmente nuestros corazones constantemente, porque Cristo es nuestro Goel. Él es el que nos ha redimido, Él es el que nos ha rescatado, Él es el que nos ha comprado, Él es el que está atento a nuestras necesidades y a través de su Padre recibimos todo, ¿verdad? Y no nos hace falta nada, como dice Colosenses, y vosotros estáis completos en Él, que es la plenitud de toda la deidad. Así es que tengamos esta parte de la figura, reconozcamos esta figura de Cristo en Él. Cristo vino a la tierra para poder redimirnos, vino a vivir aquí y poder experimentar la tentación sin pecar, como nos dice Primera de Pedro 2:22. Y así puede librarnos a nosotros, como vemos en Hebreos 2:17. Así que voy a pedir a Roberto que nos ayude leyendo Primera de Pedro y luego Hebreos. Amén. Dice, el cual lo hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Ujú. Hebreos 2:17 dice, y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Por medio del sacrificio, ¿verdad? Aquí hay otra versión, por lo cual debía de ser todo semejante a sus hermanos, o sea, el ser, como dice Filipenses, ¿verdad? Se hizo hombre para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar, ¿verdad? O sea, para liberar los pecados, para hacer, limpiarlos de toda maldad, el pecado, y lo llevó y los dejó en la cruz. Por eso dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, hablando de mi viejo hombre. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que antes lo hacía en la carne, hoy lo hago en el Espíritu. Es justamente lo que Dios nos demanda que debemos hacer en el día a día, ¿verdad? Dice entregar nuestro cuerpo, como dice Romanos capítulo 12, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional en el día a día, ¿verdad? Dejar nuestro cuerpo en manos del Señor, pero vivir espiritualmente ese día a día. Ahí es donde está realmente lo difícil para nosotros, porque estamos en un mundo en el cual nos está constantemente bombardeando y exigiéndonos hacer cosas que son incorrectas, que no son la voluntad de Dios y que nos lanza a hacer cosas diferentes de lo que la Biblia nos manda que nos mantengamos en una moral como la moral de Cristo. Eh, el problema se da cuando aquello que hacemos nos acostumbramos tanto a hacerlo que
se enraiza en nuestra vida y después no lo reconocemos como pecado. Eh, pero como David dijo, ¿verdad? Líbrame de los pecados que me son ocultos, de acuerdo al Salmo 19. Pues hay pecados que pueden estar ocultos en nosotros. Oremos al Señor para que el Señor nos libre de ellos. Vos, la figura de Cristo, los aspectos en los cuales vos tipifica a Cristo como hombre de abundante riqueza y generoso al dar. En Efesios, Pablo habla de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué dice Efesios 3:8, Robert? 3:6 es. 3:6, del Sí, 6 al 8. amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ok. Y luego del 5. Del 23 al 32. Ujú, Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. eso fue. Ujú, Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para ujú, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque ujú, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. una Grande sola. es este ministerio, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Ujú. Amén, hermano. Bien, leo el capítulo 3 del verso 8 que dice de Efesios, y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿verdad? Las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, a Cristo no le falta nada, lo tiene todo. Y son riquezas espirituales que Él está siempre dispuesto a darnos, así como vos estuvo dispuesto a dar todo, ¿verdad? Y lo hizo con Ruth. Creo que Ruth es representativo de la iglesia y vos es representativo de Cristo. Y todo para Ruth, ¿verdad? Porque ese es justamente lo que también Cristo hizo. Apocalipsis 21, 2 y 9, que dice Amén. Dice ahí, del 2 al 9. 2 y 9, Ah, no, 2 el y 2 y el 9. 9. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Ujú, Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Ahí se habla de ese momento lindo y precioso en donde se dan las bodas del Cordero. Y segundo, no solamente como hombre que con abundante riqueza, sino también como pariente cercano de Malón, que Malón era fue el esposo de Ruth. Entonces, vos tipifica a Cristo, aquel que redimió a la iglesia, como Cristo lo hizo, ¿verdad? Lo hizo también lo hizo vos con Ruth. Su complemento para producir se aumentó. O sea, ahí Efesios capítulo 5 del 23 al 32.
Entonces, para ver, hermano, porque se me perdió acá. Efesios 5 del 23 al 32, hermano. Ujú. Ya lo habíamos leído, hermano. Sí, bueno, si yo lo tengo aquí, lo voy a leer. Voy a Sí, leer el 21. Dice, es que anteriormente. someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselas a sí mismas una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, a sus mismos cuerpos. Esta es parte de lo que leyó Roberto, ¿verdad? Y termino en el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. También en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, ¿tienes ese, Robert? Sí, amén, hermano, sí lo tengo. ¿Ok? Dice así, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ujú. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ese es justamente lo que Cristo está afirmando eh, para permitir, ¿verdad? Para permitir que Dios obrara en la transformación de la vida de todos aquellos que toman la decisión de reconocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Entonces, tanto vos como Cristo, más bien dicho, vos, la figura de Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo es el cumplimiento de lo que fue en imagen, vos, y es la afirmación de parte de Dios en darnos esperanza, es la afirmación de parte de Dios en darnos una razón de ser, es la afirmación de parte de Dios en darnos una provisión futura, de darnos una herencia sin que no la quite nadie, de, de darnos paz, porque Él es nuestra paz. Y ese es justamente parte de lo que los principios que nos enseña el personaje de Booz en el libro de Ruth. Por eso yo decía al principio que muchas veces este libro se predica más a Ruth, pero muy poco de Booz, se conoce muy poco de él, pero el personaje central es vos, porque es el que Dios utilizó para no solamente para dejar la imagen de Cristo Jesús a través de sus actos y de sus hechos, sino lo que significó la actitud de vos en toda su relación y en todos los hechos en esta historia del libro de Ruth. Un hombre que fue muy amoroso, que fue muy comprensivo con sus trabajadores, que se identificó con ellos, que fue provisor, protector y, y un hombre que cuidó de Ruth y de Noemí, un hombre que cumplió la ley, eso quiere decir un hombre de fe, un hombre que no huyó como Elimelech, que se fue para otro lugar, sino que se quedó allí y Dios lo enriqueció.
y que lo preparó para que cuando llegara Ruth y Boaz, quiero decir Ruth y Noemí, él fuera el redentor. Y cumplió al 100% con su llamado, con su labor, y cumplió al 100% la ley. Por eso Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla, y él la cumplió. Por eso nosotros no estamos obligados a cumplir la ley, o sea, el volvernos a mesiánicos y estar cumpliendo de todos los rituales, porque Cristo lo cumplió todo, en Él estamos completos, a eso se refiere que estamos completos porque él exigió eso, pero tenemos una nueva ley, ¿verdad? La ley del amor, del amarnos los unos a los otros, porque dicen que nos distinguimos, que somos tus discípulos, en que nos amamos los unos a nosotros. Y ese amor no es un amor de querer, un amor de confianza, un amor de amigos, sino un amor ágape, ¿verdad? Un amor sacrificial. Así es que hasta aquí llegamos en esta clase, hermanos. Eh, si hay de los que están conectados, si hay alguna pregunta, eh, veamos en la próxima clase, en la última clase, y estaremos terminando con el estudio del libro de Ruth. Así que Miguel, Nadia, José, Sandra, gracias por estar conectados. Quiero ver quién más está. Eh, eh, Liz, Esther, ¿verdad? Esther también. Pues gracias por estar, gracias por hacer el tiempo de para esta clase. Sabemos, ¿verdad? Y estamos platicando con Roberto y Vivian que pues diciembre es bien difícil por tantos compromisos, eh, tantas cosas que hay que hacer en este tiempo, la iglesia con un montón de actividades, pero gracias por haber hecho el tiempo y estar en la clase, hermano. Así que vamos a cerrar la próxima semana con la última clase y va a ser una clase de cierre, ¿verdad? De cierre. Espero no hacerla muy larga, hacer una clase corta por si tienen algún compromiso, para que ustedes puedan estar en ellos también. Así es que, si habrá algún comentario, alguna pregunta, hermanos. No, hermano, bueno, yo de mi parte, primero pedir disculpas. Bueno, la persona encargada, la persona encargada del, ¿cómo se llama? De pasar el link, no lo pasó. Me di cuenta porque Mm, el hermano José Gabriel me lo informó. Pero recordarles que siempre es el mismo link para todas las clases, es el mismo link. ujú. Entonces, con el mismo link de la semana pasada, entra usted siempre a las 7:30, bueno, depende del lugar que esté, a todas las reuniones. Ok. Entonces, sí, eso fue también tal vez algo, tal vez que no sé si, tal vez afectó, ¿verdad? Pero sí he Mm, pedido las disculpas, ¿verdad? Del caso, ¿verdad? Porque la persona encargada, pues, no lo puso y yo anduve en viaje, vengo ujú. llegando y no me, Me hubieran avisado porque yo lo copio y lo vuelvo a pegar para que todo el mundo se vuelva a conectar. sí, siempre es el Ajá. mismo link, pero como le digo, o sea, siempre lo pasan. Hoy fue de Ujú. casualidad, lo más seguro, pensando de que ya la clase había terminado, no sé, la Ujú. persona encargada, y entonces no lo puso en el grupo, ¿verdad? Entonces tal Sí, vez, las verdad, digo, no, ya tal vez ya terminaron. ujú, Bueno, eso pudo haber sido también, hermano. sí. Bueno, ok. Gracias, hermanitos. Pase feliz noche y no se les olvide congregarse el día de mañana y vamos a terminar con una oración, ¿verdad? Así es que vamos a pedirle, Roberto, que nos guíe en una oración despidiéndonos de esta sesión. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu gran misericordia, Señor, por todo lo que nos das día a día, Señor, oh Dios. Gracias por todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, que esas palabras queden grabadas en las tablas de nuestro corazón, Señor, y que así también se las podamos hacer saber a muchas personas que no las conocen, Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.